vez anterior no habíamos dado la novedad, ¿no? De esto, No, todavía no. El MPP iba a iniciar un proceso que no es nuevo, lo hicimos en el Congreso anterior, ahora en este 11º Congreso tratamos de seguir el mismo camino, que es una primera etapa de discusión del Congreso abierta. Y a veces abierto es para algunos demasiado abierto. Bueno, en esta etapa invitamos a Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, a una mesa de debate sobre el tema de la descentralización y el federalismo. Y allí en esa mesa de debate va a estar Pepe Mujica, va a estar el intendente de Canelones, Yamandu Borsi, va a estar el ex intendente de Florida, Juan Francisco Giacchetto, la senadora Sandra Lasso, que es de Rocha, y bueno, una compañera de Durazno va a estar haciendo la moderación allí de esa mesa de debate, que bueno, lo vamos a estar haciendo este viernes en el Club Artigas, y esto de invitar a Cacho Vidalín, bueno, generó un poco de esos ruidos, pero la convocatoria la hicimos amplia, invitamos de hecho a gente del ámbito empresarial, de las gremiales empresariales, sindicales. ¿Fue invitado el intendente de Florida? Invitamos al intendente, invitamos a los distintos alcaldes, concejales. La idea es que sea una instancia abierta, más allá de que obviamente está en el marco del Congreso del MPP, pero no vamos a poner las banderas. La idea es que sea un espacio donde podamos ir a esto que a nosotros nos parece que es importante, que es la sociedad discuta algunos temas, y bueno, quienes estén interesados se pueden arrimar por allí a charlar o a escuchar la charla. ¿Iba por ahí la invitación, por lo que ha generado, pregunto, ¿no? ¿Iba por ahí la invitación a Vidalín y a dirigentes o a figuras de otros partidos políticos? ¿Iba por ahí? ¿Iba por abrir la discusión? Esto no es un tema de abrir el debate para que alguno de los invitados se venga para el MPP o para el espacio 609. No, la intención no es traer a nadie. Cacho Vidalín, que lo decía Pacha Sánchez ayer en una entrevista, es blanco como costilla bagual, no se va a venir para acá, ni tiene intención, ni es nuestra intención traerlo, pero sí que esté la visión de él. Quizá Cacho es una de las referencias de una forma de trabajar en el interior, ¿no? Muy fuerte. Bueno, nos parece bueno que esa visión esté allí y poder contrastarla o quizás en algunos puntos coincidir, ¿no? Bueno. Es parte del debate que se va a dar mañana. Ya voy a ir con un poquito más de eso. Quiero ver qué piensa Alejo al respecto. Alejo. No, la idea es lo que planteaba Carapa, ¿no? Tratar de recibir de la sociedad. Estamos en una etapa que tiene que ver con el Congreso del MDP. Por lo tanto, acá estamos sacando herramientas y visiones y análisis que nos van a servir para hacer una síntesis para después aportarle a la ciudadanía una serie de cuestiones que creemos importantes y relevantes plantear como MDP. Entonces, si nosotros de arranque nos negamos a incluir otras visiones dentro o por lo menos analizarlas, estamos siendo nos estamos autolimitando, ¿no? A la hora de ver la realidad. Estamos viendo el pedazo que queremos ver. Claro. Y en realidad nosotros no somos ninguno, el MDP ni ningún sector político tiene la verdad revelada acerca de todo, y necesitamos a veces de visiones que en algunos casos serán contrapuestas, en otros casos se coincidirá. También hay una realidad que tiene que ver con justamente estos temas que se tratan en el Congreso, ¿no? Federalismo y descentralización. Tienen que ver también con alguna problemática que hemos planteado hacia la interna del Frente Amplio, que el MDP siempre ha tratado de ir a contracorriente de esa cuestión casi natural que viene desde los orígenes del Frente Amplio, ¿no? Que tiene que ver con esa fuerte presencia de militancia en las capitales departamentales, especialmente en Montevideo, y ese centralismo que después se repite en el interior, ¿no? Entre Florida y las distintas localidades del departamento. Y bueno, creemos que los invitados reflejan un poco eso. Vidalín es bueno por su lugar y por la experiencia que ha tenido, tiene mucha experiencia en lo que es el tema de descentralización. Juan Francisco Giacchetto por haber sido intendente también. Orsi, por supuesto que también, con una visión de país global al ser intendente de Canelones, ¿no? Pues no es lo mismo ser intendente de un lugar más ciudad que ser intendente de Canelones, que tenés de los pueblos hasta los parajes, hasta las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, y Pepe Mujica, que fue el que históricamente le ha volcado más recursos a las intendencias, ¿no? Entonces,
Creo que es bueno el camino que retomamos y que le va a hacer bien al Frente Amplio, que es lo que también queremos, ¿no? Sí, un Frente Amplio que tiene, por ejemplo, una de las banderas del federalismo artiguista. Su bandera corresponde a una de las banderas del federalismo artiguista. Aporto el dato porque... Sí, no es menor. No es menor porque en realidad, el otro día, no recuerdo quién decía, todos en Uruguay nos sentimos artiguistas, ¿no? Ahora el tema es, bueno, ¿cuál es la práctica concreta que se desarrolla en el Uruguay de hoy, ¿no? ¿Cuál es respecto de ese artiguismo? La aplicación del artiguismo, porque hablar de Artigas viene bien, queda bien, pero en realidad hay allí una práctica que tiene que ir en consonancia con esa visión artiguista. En esto de invitar, bueno, ahora este viernes vamos a estar acá en Florida con este tema, pero el 10 de octubre vamos a estar en Soriano haciendo una actividad vinculada también al desarrollo agropecuario, y allí van a ver desde grandes empresarios del agronegocio, que no es la intención ni de convencerlos de que ni siquiera de que voten al Frente Amplio, pero que queremos tener su visión allí, y va a estar también representada, por ejemplo, la cooperativa Cololó, es decir, otra visión también de cómo se puede trabajar y se puede producir, y van a estar también gente vinculada al tema de la agroecología. Entonces, esas visiones que son distintas pero que están en la sociedad es un poco lo que decía Alejo, no queremos quedarnos nos reunimos los del MPP entre nosotros, ¿no? Y nos contamos nuestra visión entre nosotros, sino bueno, salir a la sociedad y poder conversar, y bueno, de allí también se van a tomar insumos para lo que va a ser la etapa final del Congreso, que va a ser el año que viene. ¿Y por qué creen ustedes que los políticos en estos últimos tiempos han estado bastante enfrascados en evitar guerrillas o guerritas? Porque incluso ayer Alejandro Sánchez hablaba de ese aspecto. Hay mucha gente o hay mucho integrante tal vez del sector político que ve esto como una guerra. Y ahí anda Fernando Pereira por un lado, algunos actores de la coalición por otro, tratando de encontrarse, tratando de confluir. Pero uno ve que si el espectro político hace el esfuerzo para que esto no se convierta en esa suerte de pseudo grieta, es porque en los hechos algo hay. Sí, Alejo creo que como profesor de historia puede aportar una visión de lo que significó la conformación de nuestra sociedad enfrentada en guerras durante años, ¿no? Sí, claro. En aquella resolvemos los problemas en la cuchilla y a deshuello. Sí. Bueno, quizás el siglo XX tuvo otras características, pero también cuando los uruguayos y las uruguayas llegamos al punto del enfrentamiento, y creo que ahí hay una experiencia de que el sistema político tiene que cuidar mucho el relacionamiento, ¿no? Esto de encontrarnos, quienes tenemos un partido político y quienes tienen otro, quienes profesamos una idea y otra, sentarse y conversar a partir de las diferencias, ¿no? No quiere decir que pensemos todo igual. Es también una marca registrada de nuestro país, ¿no? Uno mira el contexto de América, no encuentra esa realidad. Entonces, también es un valor a cuidar, y creo que todo el sistema político, o buena parte, mayoritariamente el sistema político, creo que es consciente de que ese es un valor que tenemos que preservar, ¿no? Alejo. Sí, también hay una cuestión, además de esto que planteaba, por lo menos lo que me es personal, lo que creo, yo no, que hay una cuestión también de mirar lo que pasa al otro lado del charco, ¿no? Y tratar de ir por el mismo camino o copiar cuestiones que teóricamente desde algún lugar se ve que creen que ha dado resultado, que en realidad ha sido un desastre, ¿no? Por lo menos por lo que uno ve, ha sido totalmente desastroso para el país, mejor dicho, ¿no? Sí, para Argentina ha sido un desastre. Sí, a la vista está, porque no sufre el sector político, el que sufre es el ciudadano de a pie. Con atentados, con grupos atentando contra la vicepresidencia del vicepresidente de la República, generándose odio entre vecinos y demás, cosa que bueno, que yo creo que hay actores políticos que van en ese camino, que han copiado ese modelo, que no han adoptado y que han querido, mientras unos plantean una cosa, otros van cavando, ¿no? Entonces a veces se hace difícil. ¿Cómo se enfrenta a eso? Y bueno, no cayendo en esas cuestiones. Ahora, también hay otra cosa que creo que favorece a eso, y es
algo que hemos discutido últimamente, que tiene que ver con la necesidad de un cierto sector de la población que se ha vuelto bastante extremista o radical, por decirlo de alguna manera, más que radical, extremista, ¿no? Que tiene que ver con la intención de implantar un modo de vivir y de pensar al resto de la sociedad. Y además planteando que el otro es el que intenta colonizar las mentes y todo lo demás, por ejemplo, con el tema que se ha planteado, ese invento de la ideología de género, que es un invento en sí mismo, es como antes el enemigo era la Rusia soviética y que bueno, y los niños le iban a llevar para, bueno, ahora va a venir a la escuela la ideología de género y va a transformar a todos los niños en trans o en lesbianas o en vaya a saber qué, cuando en realidad estamos en el siglo XXI, hemos pasado un montón de cuestiones y tendríamos que permitirnos creer en el otro y que cada uno pueda disfrutar de su pensamiento, su modo de vida, de su sexualidad, de lo que sea como quiera, ¿no? Pero como dijo un filósofo, Tabaré Rivero, me equivoqué ahí, hay que aprender a tolerar también para saber lo que no hay que tolerar, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros estamos en esto invitando a la gente para justamente eso. Para mañana, para tener un programa que represente además distintas visiones del país, no quedarnos solamente con nuestra visión. Nos parece re importante eso, porque bueno, lo que estamos llamados a armar en este momento es un frente cada vez más amplio y creemos que el MDP ese es un sector muy importante, ha sido históricamente y sigue siendo un sector muy importante en la construcción de un frente realmente amplio, ¿no? Y plural. Y bueno, y de una especie de coalición o de alianza que bueno, que nos permita pararnos de otra manera. Perdón, la génesis del Frente Amplio fue eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver, voy al título. Gracias a Alejo, porque yo le iba a preguntar justamente por el protagonismo o por un hecho que lo había tenido como protagonista en los últimos días, y bueno, usted ya me hizo el aporte ahí, a propósito de su exposición en la Junta Departamental y demás. Y que yo creía, y creo todavía, desde que se inició ese tema de andar discutiendo colores, de que no era más que algunas reflexiones y punto. Porque si seguimos ahondando en eso, terminamos discutiendo no cosas importantes, seguramente. Federalismo en el siglo XXI. ¿Qué combinación, Carapa? Porque si uno va a los libros de historia, se interioriza sobre las ideas artiguistas de federalismo, esta seguramente no es la patria que Artigas específicamente quería, ¿tá? Ni por asomo seguramente. Pero hay, por ejemplo, uno encuentra en algunos escritores o en gente que se expresa a diario, que le gusta hablar de patria grande, incluso para referirse a lo que pasa en la región. En vez de Argentina o Entre Ríos o Paysandú o Colonia o Buenos Aires, ¿qué pasa en la patria grande? Que creo que es una expresión también que debe venir de ahí. Y bueno, ¿cómo se conjuga esto de federalismo en el siglo XXI? ¿Qué es lo que pretende el MPP en este caso como discusión de eso? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde va? Sí, nosotros, sobre todo a través de Pepe, ¿no? En algunos puntos, cuando fue presidente, pero también ahora últimamente, estamos planteando la necesidad de que Uruguay es un país bastante integrado, ¿no? De 500 kilómetros de largo, sin grandes divisiones geográficas, ¿no? No tenemos ninguna cordillera ni grandes cuestiones geográficas que nos dividan, como sucede en otras partes del mundo, ¿no? Y aquellos que son del valle de allá y esto del valle de acá, y cruzar la montaña de un lado para el otro es un problema. Sin embargo, tenemos como algunas barreras todavía que nos limitan. Esta que Alejo hacía referencia nacimos como puerto antes que como nación, ¿no? Entonces eso nos condiciona de manera importante, pero también esto tú decías, creo que fueron uno de los hijos de Artigas que fue a buscarlo a Paraguay para convencerlo que viniera, y en realidad Artigas decía, eso no fue por lo que yo peleé, ¿no? No tenía la intención de venir a algo que no era lo que él había estado planteando, o por lo menos en su momento habían estado dando batalla, pero fue el Uruguay que se construyó. Por la historia, por lo que dimos. Ahora, nosotros tenemos algunas realidades de 19 departamentos donde también nos cuesta a veces
pasar la frontera del departamento para el otro lado, ¿no? Y el federalismo no es yo estoy acá, este es mi territorio y con vos sigo de batalla, ¿no? Exactamente. Entonces, allí en algún momento Pepe, me acuerdo en los primeros años de gobierno, planteó pensar algunas regiones, pensar 6, 7 regiones, volver a los 9 departamentos originales, ¿no? Ajá. Buscar algunas cuestiones que a veces, yo siempre un poco los en broma lo de Durazno, porque ustedes están de este lado, y sí, en realidad son de Florida, ¿no? Ah. La capital está de este lado. O sea, si los límites son los geográficos solamente, pero hay que buscar algunos mecanismos de integración. Pero sobre todo, Pepe, lo que está planteando es que, bueno, hay que terminar con el tema del centralismo. En algún momento Uruguay tiene que tomar la decisión como país y decir, bueno, tenemos que realmente generar en el interior ese entramado, y el entramado va también por lo económico y por la posibilidad de tener que la gente se radique en el interior. Yo creo que en los próximos 20 años quizás el grueso de la población esté viviendo sobre la costa, ¿no? No sé si el 90% de la población probablemente termine viviendo recostada a la costa, con un inmenso territorio que quedará solamente para la producción agropecuaria, pero con muy poca gente viviendo. Bueno, esos desafíos también los tenemos, ¿no? Y allí Pepe ya ha tirado algunas cosas, creo que las va a plantear mañana con un poco más de fuerza. Yamandú también estuvo planteando algunas vinculadas a algunas decisiones como país que tenemos que tomar para que realmente seamos un país mucho más integrado y donde los territorios tengan mucho más peso también a la hora de definiciones y tengamos que negociar más y no sea tanto la capital la que siempre termine decidiendo qué es lo que se hace, a veces en lugares tan lejanos donde muchas veces el poder del Estado queda perdido, ¿no? Un mensaje y una acción que el propio Mujica en algún momento practicó con las distribuciones hacia las intendencias, con darle importancia hacia el interior, pero a veces medio solo, incluso en la misma interna. Tal vez el mensaje, Alejo, vos lo ves primero para la interna y después para todo el resto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es general, ¿no? Porque tampoco es a nivel, si uno escucha los discursos, capaz que puede caer en pensar que el discurso, por ejemplo, del Partido Nacional es un discurso mucho más desde el interior, pero de acá de Florida lo vemos claro. De todas las, esto de llevar gente, radicar gente en el interior, por ejemplo, ¿no? Que el interior, para eso se necesita fuente de trabajo. Florida, ¿cuáles son las fuentes de trabajo que se han generado en los últimos 10 años? ¿Bien? ¿Cuáles son las verdaderas fuentes de trabajo que pueden durar en el tiempo más allá de una cuestión puntual de 1 o 2 años, ¿no? Que es muy buena, que son muy bienvenidas por el tema de la fuente de trabajo, que si no tuviéramos el ferrocarril ahora no sé qué estábamos haciendo, ¿no? No tengo idea cómo era la situación de Florida, pero iba a ser mucho peor de la que es ahora. Y estábamos muy por encima de los 1000 y pico de gente en el seguro de desempleo, por ejemplo, pero ahora ya empezamos a no estar tan lejos. El último registro del mes de agosto es de 800 y poquito, y viene en aumento. No, y uno lo ve en la calle, ¿no? A mí que me disculpen, pero el que crea que estamos mejor que antes, no sé, o está mirando solamente su situación y seguramente un empresario, porque si es un trabajador no está mejor, ¿no? Yo creo que viene cayendo un poquito. Pero sale a la calle y ve gente hurgando en los contenedores, viviendo en la plaza, tratando de quedarse en la terminal de noche sin que la policía lo saque. Tenemos gente deambulando en Florida. Que eso, el otro día estaba por... Hace años que no se veía, ¿no? Ahora lo voy a hacer público, pero yo estaba por hacer un planteo, no sé, algún curul de cualquier partido, no me importa. Hay una comisión de derechos humanos, ¿verdad? Sí, en la Junta Departamental. Porque hay gente que sale del refugio nocturno y anda todo el día en la calle deambulando. A ver, yo no quiero decir con esto que no se malinterprete que me moleste o algo por el estilo, pero lo que sí veo que la integridad de la persona está un poco afectada, ¿no? Porque gente que se está durmiendo en un banco, que se ve que tiene algún tipo de carencia y se ve que no hay en dónde estar para esa gente, y cada vez son más, ¿no? Llama mucho la atención. Y mayoritariamente jóvenes también, ¿no? Entonces, donde tenemos un departamento joven, con escasez de gente joven, creo que se debería apuntar más fuerte ahí, que algo se hace con los hogares nocturnos, eso. A ver, los refugios, estamos de acuerdo. Sí, claro, no todo el mundo va a los refugios, claro, pero ahí hay que solucionar una situación de
de fondo que fue generada por la pandemia, estamos de acuerdo, pero también por un Estado que decidió no jugársela en ese momento, ¿no? Porque no olvidemos que Uruguay ahorró no sé cuántos millones de dólares, que no sé dónde están ahora, durante la pandemia, ¿no? Decidió no gastarlo. Son decisiones políticas. Ahí en la cuestión del federalismo cuesta mucho más, seguramente ver esa realidad del interior. Siempre le cuesta más al interior, siempre, y en el discurso siempre se va a atender al interior. Y además hemos probado, se asume y cuesta de nuevo. Sí, pero hemos probado, por ejemplo, a través de leyes de inversión, dar beneficios fiscales a empresas que se radiquen en el interior, y en realidad, si bien ha tenido puntualmente algunos desarrollos, no ha sido la solución. Nosotros tenemos que ser mucho más incisivos, con mucho más énfasis. Pero bueno, no le voy a quitar a Pepe la primicia o el adelanto de algunas cosas que va a tirar mañana. Pero a mí se me ocurre alguna, por ejemplo, ¿no? Ojalá que se coincida, pero por más que se le den beneficios fiscales, siempre la empresa o el trabajador o algo de lo que tenga que ver, ese trámite o una parte de ese trámite siempre morir en la capital. Siempre se muere en la capital. Y eso que Stramín lo dijo cuando yo era chiquito, así que fue hace bastante ya. No sé si era tan chiquito. Bueno, pero más de 40. Se quita años, decía se saca años de arriba. No, yo creo que éramos más grandes ya cuando Stramín, pero no importa. Bueno, pero está, ¿viste? Era por ahí. Pero fue hace un buen tiempo. Sí, o sea, si tenemos que estar discutiendo una idea más de 40 años... Hoy el país está un poco más descentralizado, ¿no? Por ejemplo, en materia educativa, la Universidad de la República ha hecho un esfuerzo gigantesco, sin recursos en este periodo. Bien, bueno, está toda la lucha estudiantil y de docente en este momento, pero sí con buenos recursos durante los gobiernos del Frente, y ha hecho una apertura hacia el interior, abriendo distintas sedes para que los estudiantes no tengan que salir del interior y formarlos en su lugar. La creación del UTEC. Bien, ahora eso tiene que ir acompañado también de otras cuestiones, porque si no es mano de obra, o mejor dicho, son profesionales, son recursos humanos que se forman y después tienen que ir a trabajar para a Montevideo, que vayan a Montevideo, a Maldonado. Sí, no es fácil, obviamente que no fue fácil a nosotros tampoco. Pero... No, por eso, yo por eso te preguntaba, vuelvo a la pregunta inicial, tal vez el mensaje primero para la interna y después para... Y nosotros para por afuera. Eso que hablábamos hoy tenemos también dentro del partido que somos parte, dentro del Frente Amplio, ¿no? Tenemos también, luchamos con esa visión centralista que sin querer se impone por una cuestión que está naturalizado totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí el MP ha sido fundamental en tratar de demostrar que no es el camino, que existe otro Uruguay que va más allá del Miguelete, ¿no? Sí, claro. Otra vez me lo va a dejar picando el carajo, porque la otra vez me dijo que iba a venir Vidalín fuera del aire, y ahora me dice que va a haber novedades al respecto mañana. Sí, pero no, Pepe ya no para que me las diga, pero Pepe tiró un poco una de las ideas que tiene que ver con, las empresas públicas en nuestro país han tenido un rol importantísimo. Esa la dijo, porque a mí los discursitos me quedan acá. Y el dice, vamos a dedicar parte de las ganancias que tienen las empresas públicas. Pueblo Centenario la dijo. Exacto. En un acto que hicimos allá en Pueblo Centenario, tiró esa idea de dediquemos parte de las ganancias que tienen las empresas públicas a efectivamente desarrollarlas en el interior. Y ahí hay una opción a futuro que tiene que ver con todo el tema de la energía, ¿no? Pensar en Uruguay a 20 años es que no estamos pensando en Uruguay que vamos a seguir procesando quizás petróleo, ¿no? Hoy viene todo el tema de las energías vinculadas a lo que es el hidrógeno, es decir, a toda una serie de cuestiones de cambios que van a haber, en donde quizás ANCAP y UTE tengan que juntarse en algunos proyectos comunes. Hay todo un desarrollo y bueno, cuando las empresas públicas han generado inversión en el interior, atrás de eso van otras empresas también a radicarse o a generar también el tema de quedarse en el interior, ¿no? Porque a veces no es tanto llevar gente a vivir al interior con una especie de colonización, sino quedarse en el interior. Y me acuerdo que Pepe tenía casi una obsesión cuando arrancó la presidencia de generarle
condiciones a quienes hoy están en el interior para que no se vaya. Y ahí tuvo que ver todo el tema de electrificación, lo que Alejo decía del tema de la educación, es decir, que si los gurises se te van a Montevideo a estudiar, está difícil para que vos te sigas quedando en el interior, después capaz que seguís o te venís a la capital y no. El tema concreto, por ejemplo, ahora el tema del agua, ¿no? La llegada del agua a determinados lados. Sí. Por ejemplo, camino a La Macana, hay vecinos que están reclamando el agua hace mucho tiempo, durante el gobierno del Frente también, pero no han tenido una solución para que le llegue el agua corriente cuando está... No está lejos. No está tan lejos, y no está lejos la llegada, o sea, está... cercano y necesita toda una inversión. Entonces aquella idea de que las empresas públicas, vallistas obviamente, ¿no? De Valle, de que las empresas públicas tenían que ser públicas para servir a la sociedad, bueno, se ha transformado en otra cosa. Además de que para que esto ocurra deben estar, por ejemplo, las necesidades básicas. Y lo básico también ha cambiado, ¿no? Sí, seguramente Alejo en el devenir histórico claro. me puede señalar ese aspecto, porque hoy lo básico también es tener internet. Sí, no internet, es agua y luz. Salud mental, por ejemplo. Salud mental, pero además de eso, además del acceso a lo básico, entre comillas, yo creo que también debe pasar por tener hasta cosas para hacer, lugares donde tener esparcimiento, porque volviendo a las ideas vallistas, allí las ideas eran 8 horas de cada cosa, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. El tema es, imagínate que yo cumpla con las dos en Pueblo Centenario, pero no tengo a dónde ir en el resto de ese tiempo, no tengo qué cosas hacer. Entonces, claro, hasta culturalmente a veces también tira la capital, porque cierto espectáculo allá no va a ir, o cierta actividad cultural de crecimiento para la persona tampoco va a ir allá. Una cuestión que es prácticamente inentendible, porque si nos remontamos históricamente, ya que tenemos a Alejo acá, los romanos tenían un anfiteatro en cada lugar que fundaban, para que no faltara eso. Entonces, no sé si va por ahí también esta idea. Lo que pasa es que, capaz que no era la intención hoy entrar, pero en realidad hay una serie en este punto que vos ves, ¿no? Cada punto que vamos viendo cómo hemos perdido en estos 2 años en algunas cosas. Es tremendo, ¿no? Perdimos 60 centros MEC. Florida perdió el primer centro MEC rural que tuvo nuestro país. Y en realidad no se generaron otras programas o formas de cubrir eso, que era la posibilidad de que, como tú decías, ¿no? la actividad cultural esté con un desarrollo importante en el interior, con lo local como eje, pero también con la posibilidad de acceder a espectáculos o actividades culturales que estaban reservadas solamente a la capital del país, ¿no? Y una oferta diversa de cosas para hacer, no simplemente que quede en puedo hacer tal actividad que se repite en todos los lugares. Claro. Claro. Que sea variada la cosa, que sea variada, ¿no? Y además con una cuestión de darle chance a todos, porque también pasa por ahí, ¿no? Esas cosas también generan trabajo en el interior, afincamiento en el interior. Yo toco la guitarra en Tacuarembó, claro. ¿Por qué tengo que ir a otro lado, no? Sí. Y después las diferencias, las diferencias internas dentro del propio departamento, ¿no? Basta agarrar la ruta hacia el sur para ver la diferencia entre pueblo y pueblo, ¿no? Pueblos que están muy bien atendidos, con un montón de servicios y de atención por parte de la Intendencia, por ejemplo, y otros pueblos que parecen librados a la suerte de los propios vecinos, ¿no? Sí, hay pueblos donde después de la manzana se cae el pueblo, ya hay pasto entre las calles. Sí, yendo a eso que Alejo plantea, me parece una realidad que a veces no es muy entendible, ¿no? Nosotros que recorremos permanentemente el interior, pasa también a veces con los barrios de Florida, que no hay como una visión de integralidad, digamos, del trabajo. Quizá en otros departamentos uno va y ve otras formas, ¿no? de encarar y bueno, eso también hace a veces que los discursos son unos y las prácticas después son otras, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo que hablamos hoy al principio, hablar de activismo es una cosa y
decir yo soy descentralizador, o yo le doy importancia a determinadas cosas, pero después las prácticas concretas son las que miden realmente si lo que sale de la boca es lo que efectivamente después se está haciendo, ¿no? Bueno, de todo esto se va a hablar mañana entonces. Sí, y esperemos que tengamos un interesante debate porque la mesa así está planteada. ¿Cómo va a ser? Ayer hablamos con Juan Francisco, me dice, bueno, pero yo voy a criticar algunas cosas. Y bueno, Sí, y es bueno, la idea. esa es la idea. Para eso estás ahí, para que plantees tu visión, que además Giacchetto fue como intendente, en su momento le tocó debatir el tema del arranque, digamos, de los municipios, ¿no? Hoy seguimos hablando de las alcaldías, ¿no? Y en realidad quedó como matrizado eso, que son alcaldías, alcaldes, le damos demasiada importancia a la figura de alcalde. Y bueno, Juan en su momento fue un cuestionador, digamos, de si estábamos en condiciones de arrancar ya ese proceso o había que esperar o había que hacerle cambios y ir por otro lado. Va a ser mesa de debate así. Es una mesa de debate. Ajá. Y la idea es, bueno, la posibilidad de generar también desde el público algunas intervenciones. Mirá. No tengo todavía el detalle, lo estaban armando. Ajá. Pero es esa un poco la intención. Ahí está, no es una exposición unilateral de cada actor, no. Una mesa de intercambio. Es una conversa, Sí. es una conversa. Sí. Ahí está. Bueno, reitero la invitación. Que es Mañana a importante. las 19 horas en el Club Artigas. Viernes a las 19 horas. Y pueden ir todos, los que quieran. Todos. Sí, claro. ¿Y no le enviaron algún representante, por lo menos, de los que invitó? No, otras ya tiendas? a ver, hay alguna de la gente que invitamos vinculada a lo institucional. El presidente de la Junta me dijo que muy probablemente pudiera estar. Ah, bueno, bien. Bien. Bueno, el alcalde Lucho Oliva de Casupá se disculpó, lo mismo que el intendente, porque hay una actividad con el ministro de Transporte allí en la zona del eje de las 7, que van a estar haciendo algunas actividades, una inauguración de luminarias. Desde el centro comercial también transmitimos la invitación, la Sociedad Productora de Leche, me dijeron que probablemente algunos de los directivos estuvieran, Bien, la Asociación bien, Rural también, bien. la Intersindical, hay varios sindicatos también. Bueno, Eso está bueno, porque hay sí, que la hablar idea de es eso, hay que poder hablar, porque si no... ampliarlo más allá de esto que decíamos, ¿no? De que es una actividad obviamente que la organiza el MPP, pero no es un acto, no es una actividad planteada en esos términos, sino No es para realmente convencer a nadie. para ir, para escuchar, para poder en todo caso intervenir y en temas que nos parece que por lo menos nos parecen a nosotros, capaz que hay otros que están planteando otras cosas, pero nosotros entendíamos que era importante debatir hacia futuro, ¿no? Claro. No tanto mirando para atrás, sino, bueno, cuál es el desafío que tenemos a futuro y cómo lo podemos ir sintetizando.